Lección 1. Fuerza y cardio. Buenos días, Anna. ¿Has intentado hacer ejercicios cardiovasculares antes del entrenamiento de fuerza? Hola John, normalmente empiezo con ejercicios cardiovasculares para calentar y luego paso a ejercicios de fuerza. ¿Prefieres hacerlo al revés? Hago ejercicios cardiovasculares primero para aumentar mi ritmo cardíaco y luego me concentro en el entrenamiento de fuerza. Me parece que realmente me da energía para el resto del entrenamiento. Es un enfoque excelente. Me gusta empezar con ejercicios cardiovasculares para que la sangre fluya, pero puedo ver cómo hacer primero la fuerza también podría ser beneficioso. Exactamente, se trata de encontrar lo que funciona mejor para tu cuerpo. La clave es escuchar cómo te sientes y ajustar tu rutina en consecuencia. Absolutamente. Siempre estoy experimentando para ver qué me da los mejores resultados. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Definitivamente. Quizá podamos intercambiar consejos de entrenamiento alguna vez. Siempre busco aprender nuevas formas de mezclar mi rutina. Eso me encantaría. Siempre es bueno tener una nueva perspectiva. Incluso podríamos intentar hacer ejercicio juntos alguna vez. Parece un plan. Me apunto. Lección 2. Disfrute del chocolate negro. Hola Anna, ¿has probado el chocolate negro? He oído que, de hecho, es bastante saludable. Hola John, sí, me encanta el chocolate negro. Es mi indulgencia favorita. Los antioxidantes son muy buenos para ti. ¿De verdad? No lo sabía. Por lo general, evito el chocolate porque pensaba que no era saludable. No es chocolate negro. Es rico en flavonoids que pueden ayudar a reducir la presión arterial y el colesterol. Siempre y cuando lo disfrutes con moderación, es un gran placer. Es bueno saberlo. Tendré que intentarlo entonces. La moderación es clave en cualquier cosa indulgente, ¿verdad? Exactamente. El chocolate negro tiene que ver con el equilibrio. Un poco puede ser realmente satisfactorio sin exagerar. Genial, estoy convencido. La próxima vez que se me antoje chocolate, preferiré algo oscuro. Una jugada inteligente. El chocolate negro es una opción mucho más saludable que el chocolate con leche u otros dulces. Disfruta. Lo haré, gracias por el consejo, Anna. Agradezco que me hayas ayudado a encontrar una forma libre de culpa de satisfacer mi gusto por lo dulce. Lección 3. Acceso las 24 horas. Hola Anna, he oído que el hotel tiene acceso a las cajas fuertes las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Las cajas fuertes del hotel están disponibles para los huéspedes durante todo el día. Vaya, eso es muy práctico. Normalmente tengo que trabajar hasta tarde, así que poder acceder a mis objetos de valor en cualquier momento es fantástico. Por supuesto, es una de las mejores características del hotel. Puede depositar documentos importantes, joyas o cualquier otra cosa que necesite mantener segura. Eso es impresionante. Estaba un poco preocupada por la seguridad de mis cosas cuando viajaba, pero esto me tranquiliza. Las cajas de seguridad son muy seguras. Tendrás tu propio código de acceso personal y el área está monitoreada las 24 horas del día. Excelente, suena perfecto.
Entonces, definitivamente usaré las cajas fuertes durante mi estancia. Parece un plan. El servicio es gratuito para los huéspedes, así que es mejor que lo aproveches. Genial, gracias por hacérmelo saber, Anna. Ahora me siento mucho mejor dejando mis objetos de valor en el hotel. Lección 4. Bruce y Ron. Hola, Anna, tengo que ir rápido al supermercado. ¿Necesitas algo de la tienda? Oh, buen momento, John. Estaba a punto de preguntarte si podías comprarme unas cuantas cosas. Claro, ¿qué necesitas? Saldré pronto, así que dime lo esencial. ¿Podrías coger pechugas de pollo y una docena de huevos? Planeo preparar una buena cena para esta noche. No hay problema, me aseguraré de conseguirlos. ¿Necesitas algo más mientras estoy fuera? Quizás también algunos productos frescos. Tal vez un poco de brócoli o espinacas para acompañar el pollo. Suena bien, también voy a por unas verduras. ¿Puedo recoger algo más para ti? Eso debería bastar, gracias John. Te agradezco mucho que los hayas recogido para mí. Por supuesto, es un placer. Iré a la tienda ahora mismo para que puedas empezar a cocinar. Lección 5. Comunidad virtual de acondicionamiento físico. Hola, Anna, ¿has oído hablar de las nuevas clases virtuales de fitness del hotel? No, no lo he hecho. Cuéntame más, suena muy interesante. Al parecer, han creado toda una comunidad en línea para que los huéspedes hagan ejercicio juntos. Vaya, qué buena idea. Tenía ganas de volver a una rutina de ejercicios. Lo mismo aquí. Y el hecho de que sea virtual lo hace muy práctico, incluso para viajeros ocupados como nosotros. Definitivamente, me encanta que puedas apuntarte a las clases en cualquier momento y desde cualquier lugar del hotel. Exactamente. Ya no me pierdo más entrenamientos solo porque estoy lejos de mi gimnasio habitual. Estoy convencido. ¿Qué tipo de clases ofrecen a través de esta comunidad virtual? Todo tipo de cosas, yoga, entrenamiento de fuerza, lo que sea. Algo para cada nivel de condición física. Lección 6. Explorar los pasatiempos. Buenos días. ¿Has probado algún pasatiempo nuevo últimamente? Buenos días. Sí, de hecho me he dedicado a tejer. Ha sido una forma estupenda de relajarse por las tardes. Tejer, ¿no? Eso es interesante. Yo también quería dedicarme a un nuevo pasatiempo. ¿Algún consejo para un principiante? Definitivamente. Empieza con algunos proyectos sencillos como bufandas o sombreros. La clave es ser paciente y no frustrarse si al principio es difícil. Eso tiene sentido. Estaba pensando en probar suerte con la carpintería. ¿Tienes alguna experiencia con eso? Oh, trabajar la madera suena divertido. No tengo ninguna experiencia personal, pero he oído que es un pasatiempo muy gratificante. Puedes crear algo tangible con tus propias manos. Sí, eso es lo que me atrae. Me encanta la idea de construir muebles o pequeñas piezas decorativas.
Sería genial si pudiéramos aprender nuevos pasatiempos juntos. Podríamos compartir consejos y motivarnos mutuamente. Me apunto. ¿Qué te parece si vamos a una clase local de carpintería este fin de semana? Lección 7. Preparar una conversación. Hola Anna, probé una nueva receta anoche y resultó increíble. Oh, ¿de verdad? ¿Qué has hecho? Hice un delicioso plato de pasta al pesto. Por lo general, espolvoreo un poco de pimienta negra y perejil fresco por encima. Eso suena muy bien. El pesto es uno de mis favoritos. ¿Cuál es tu secreto para hacerlo? Bueno, empiezo con albahaca fresca, aceite de oliva, ajo, parmesano y piñones. Luego lo mezclo todo hasta que quede suave y agradable. Me da hambre solo de pensarlo. Tendré que probar tu receta algún día. Definitivamente, deberías. Estaré encantado de compartir los detalles. ¿Tienes alguna receta favorita que te guste cocinar? Oh, absolutamente. Uno de mis favoritos es un simple salmón al horno con verduras asadas. Por lo general, aso espárragos o coles de Bruselas. Oh, eso suena delicioso y saludable. Siempre estoy buscando nuevas ideas para comer. Lección 8. Planeando el viaje perfecto. Hola Anna, he estado pensando en reservar una pequeña escapada de fin de semana. ¿Alguna sugerencia? Oh, eso suena increíble. ¿A dónde pensabas ir? Estaba buscando una bonita cabaña en las montañas. El paisaje tranquilo y el aire fresco serían perfectos. Eso sí que suena encantador. ¿Has encontrado algún lugar específico que estés considerando? Bueno, he encontrado esta acogedora cabaña de alquiler que se ve muy bien. Incluso tiene una bañera de hidromasaje. Vaya, ¿un jacuzzi en las montañas? Suena como el fin de semana relajante perfecto. Lo sé, ¿verdad? Solo estoy intentando encontrar la mejor manera de reservarlo ahora. Suena perfecto. ¿Cómo hacemos para reservarlo? Podemos comprobar en línea la disponibilidad y los precios. Buena idea, echaré un vistazo y te enviaré los detalles. ¿Quizás podamos planearlo juntos? Lección 9. Entrar a la vida universitaria. Hola Anna, ¿te preocupa empezar pronto la universidad? Sí, estoy un poco nerviosa por la transición, sinceramente. Sé lo que quieres decir. Es un gran cambio, pero estoy seguro de que lo harás muy bien. Espero que sí. Solo me preocupa hacer nuevos amigos y hacer malabares con todos los cursos. Es totalmente comprensible. Pero recuerda, todos los demás están en el mismo barco. Lo descubriréis todos juntos. Es un buen argumento. ¿Tienes algún consejo para aprovechar al máximo la experiencia universitaria? Bueno, yo diría que te involucres en el campus. Únete a un club u organización que te interese. Es una idea genial. Estaba pensando en investigar al grupo ecologista estudiantil. Qué bien, suena perfecto para ti.
Y no olvides cuidarte también. Lección 10. Desconectarse de las redes sociales. Hola Anna, ¿has estado intentando reducir el uso de las redes sociales últimamente? Ya sabes, lo he hecho. Me di cuenta de que pasaba demasiado tiempo desplazándome. Lo mismo aquí. A veces puede ser muy adictivo y agotador. Definitivamente. He estado buscando actividades alternativas para reemplazar ese tiempo. Es una idea genial. ¿Qué tipo de cosas has estado haciendo en su lugar? Bueno, he estado leyendo más libros, dando paseos y probando nuevas recetas. Oh, todas esas suenan como formas realmente satisfactorias de pasar el tiempo. Absolutamente. Ha sido muy refrescante desconectarse del mundo digital. Apuesto a que sí. También he estado pensando en dedicarme a un nuevo pasatiempo. Quizá algo creativo. Lección 11. Suena apasionante. Hola Anna, ¿has estado viendo algún buen programa últimamente? Estoy enganchado a este nuevo drama criminal y suena a tu gusto. Oh, eso es genial. Tenía la intención de encontrar un nuevo programa en el que participar. ¿De qué trata el drama criminal? Se trata de un detective que investiga una serie de misteriosos asesinatos. Los giros y vueltas te mantienen al borde de tu asiento. Oh, eso suena apasionante. Me encanta un buen misterio. ¿Qué es lo que más te gusta de la serie hasta ahora? Los personajes están muy bien desarrollados y la atención al detalle en las escenas del crimen es asombrosa. Realmente te sumerge en el mundo. Qué bien, estoy convencido. Tendré que intentarlo. ¿Tienes alguna otra recomendación de espectáculos ya que estoy en ello? Déjame pensar. Oh, hay una serie documental sobre civilizaciones antiguas que es bastante fascinante. Oh, también suena a mi gusto. Tendré que comprobarlo. Gracias por las excelentes recomendaciones. En cualquier momento. Disfruta de los nuevos programas, estoy seguro de que te encantarán. Lección 12. Objetivos de acondicionamiento físico. Hola Anna, he notado que has ido mucho al gimnasio últimamente. ¿En qué tipo de ejercicios te has centrado? Oh, sí, últimamente he estado intentando cambiar mi rutina. He estado haciendo muchos ejercicios de entrenamiento de fuerza y HIIT. Qué bien, eso suena intenso. ¿Cuáles son algunos de tus ejercicios favoritos para incluir? Bueno, me encanta hacer sentadillas y estocadas para trabajar las piernas. Y para la parte superior del cuerpo, me gustan mucho las filas y las presiones por encima de la cabeza. Eso es genial. Afecta a todos los grupos musculares principales. ¿También haces ejercicios cardiovasculares en tus entrenamientos? Definitivamente, intento salir a correr o andar en bicicleta varias veces a la semana. Realmente me ayuda a aumentar mi resistencia. Eso es impresionante. Parece que tienes un régimen de ejercicios muy completo. ¿Tienes algún objetivo específico por el que estés trabajando? Sí, espero desarrollar más músculo y mejorar mi fuerza y resistencia en general. Tengo que seguir esforzándome.
Eso es genial, estoy seguro de que todo tu arduo trabajo está dando sus frutos. Sigan así. Lección 13. Mañana relajante. Buenos días. ¿Cómo dormiste anoche? Buenos días. De hecho, dormí muy bien. Fue una noche muy tranquila. Es genial escuchar eso. Siempre es agradable despertarse con una sensación de frescor. Definitivamente. Me siento lista para afrontar el día. ¿Qué hay de ti? ¿Has dormido bien? Sí, también dormí bastante bien. Justo lo que necesitaba después de una semana ajetreada. Eso está bien, es importante descansar lo suficiente, especialmente los fines de semana. Absolutamente. Hoy tengo ganas de que llegue un día relajante. Tal vez lea un poco de un agradable paseo. Eso suena encantador. Se supone que hoy hará buen tiempo, perfecto para salir. Acordado. Me vendría bien un poco de tiempo al aire libre. ¿Podríamos vernos más tarde e ir a dar un paseo juntos? Lección 14. Búsqueda de apartamentos. Hola Anna, he oído que estás buscando un apartamento nuevo. ¿Cómo va la búsqueda? Oh, sí, ha sido todo un proceso. Pero creo que he encontrado el lugar perfecto. Esa es una gran noticia. ¿Qué es lo que te gusta de este nuevo apartamento? Bueno, tiene todas las comodidades básicas que necesito, además de un pequeño y bonito balcón. Y la ubicación es muy conveniente. Suena ideal. ¿Sabes qué tan lejos está de tu trabajo? En realidad, es solo un viaje corto, lo cual es una gran ventaja. El propietario dijo que está a solo 15 minutos. Eso es perfecto. Tener un viaje rápido al trabajo marca una gran diferencia. Definitivamente. Estoy muy entusiasmado con ello. El alquiler también es bastante razonable para la zona. Eso es genial. Parece que has encontrado una verdadera joya. ¿Cuándo te vas a mudar? Lección 15. Inspiración para viajar. Hola Anna, el otro día estaba mirando algunos blogs de viajes y tengo ganas de planificar un viaje. Oh, ¿a dónde piensas ir? ¿Hay algo en particular que despierte tu pasión por los viajes? Había unas fotos increíbles de esta pequeña ciudad costera de Italia que parecían absolutamente de ensueño. Oh, wow, eso suena a mi gusto. Me encanta la idea de explorar un pequeño y pintoresco pueblo costero. Lo mismo aquí. Los coloridos edificios, las sinuosas calles empedradas, se ve tan encantador. Absolutamente. Realmente me da muchas ideas para nuestra próxima aventura. ¿Cuándo piensas ir? Todavía estoy en las primeras etapas de planificación, pero me encantaría intentar hacerlo realidad en los próximos meses. Es el momento perfecto. Definitivamente estoy libre y me encantaría acompañarte en un viaje como ese. Impresionante, será muy divertido explorar un nuevo lugar juntos. Empezaré a investigar la logística.
Lección 16. Seguimiento del progreso. Hola Anna. Últimamente he estado haciendo un seguimiento de mis pequeños logros y es muy motivador ver lo lejos que he llegado. Bueno, he estado registrando mis entrenamientos diarios y notando cuánto más fuerte me estoy haciendo. Ahora puedo levantar pesas más pesadas en comparación con cuando empecé. Eso es fantástico. Controlar tu progreso físico es una forma muy inteligente de mantenerte motivado. ¿De qué más has estado haciendo un seguimiento? También he estado registrando mis hábitos de lectura. Me puse la meta de leer una cierta cantidad de libros este año, y marcar cada uno de los que termino es realmente satisfactorio. Por supuesto, es muy gratificante ver que el progreso se acumula. Hacer un seguimiento de tu lectura es una idea maravillosa. Definitivamente. Incluso he estado anotando pequeños éxitos en el trabajo, como proyectos que completé antes de lo previsto o comentarios positivos de mi gerente. Eso es brillante. Celebrar las pequeñas victorias es clave para mantener el impulso. Parece que tienes un gran sistema en marcha. Realmente marca la diferencia. Ver esas mejoras incrementales es muy motivador. Recomiendo a todos que lo prueben. Lección 17. Planes de fin de semana. Hola Anna, ¿tienes algún plan divertido para el fin de semana? En realidad, esperaba que pudieras ayudarme con algo. Tengo que hacer las maletas para un viaje, pero me siento un poco abrumado. Oh, no hay problema en absoluto. Estaré encantado de echarte una mano. ¿Qué tipo de viaje es? Es una escapada de fin de semana a la playa. Estoy pensando qué llevar, pero siempre termino empacando demasiado. Ah, ya veo. Bueno, echemos un vistazo a lo que tienes en mente e intentaré ayudarte a simplificarlo. Eso sería increíble. Tengo mucha ropa que quiero llevar, pero sé que no acabaré usando ni la mitad. Vale, empecemos con lo básico. Haz una lista de lo esencial, algunas blusas, pantalones, trajes de baño y cualquier artículo de tocador que necesites. Buena idea, lo anotaré. ¿Y luego crees que debería ceñirme a ese conjunto básico de objetos? Exactamente de esa forma, tienes todo lo que necesitas cubierto sin agobiarte. Siempre podemos lavar ropa rápidamente si es necesario. Lección 18. Hábitos saludables. Hola Anna, he notado que últimamente te has centrado mucho en tu salud. ¿Qué tipo de cambios has estado haciendo? Bueno, he estado intentando ser más consciente de mi consumo de carbohidratos. No los voy a eliminar por completo, pero estoy siendo más selectivo. Ya veo, ¿estás siguiendo un plan de dieta específico o simplemente estás ajustando tus hábitos por tu cuenta? Es más bien algo gradual. No estoy haciendo nada demasiado restrictivo, solo intento ser un poco más equilibrado con mis comidas. Eso tiene sentido. La moderación es clave cuando se trata de crear hábitos saludables sostenibles. Exactamente, también me he esforzado por hacer más actividad física, aunque solo sea una caminata rápida durante la pausa para comer. Eso es impresionante. Pequeños pasos como ese realmente pueden acumularse con el tiempo.
¿Ha notado algún beneficio hasta ahora? Definitivamente. Tengo un poco más de energía durante el día y también duermo mejor. Ha sido un proceso gradual, pero me siento bien. Es genial escuchar eso. El progreso constante, por pequeño que sea, es algo que hay que celebrar. Lección 19. Aventura de fin de semana. Hola Anna, he oído que has hecho un viaje increíble el fin de semana. ¿A dónde acabaste yendo? Fue una gran aventura. Pasé unos días explorando el sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya. Vaya, eso suena increíble. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados de su viaje? Oh, tío, había tantos. Me encantó pasear por los antiguos templos de Angkor Wat. La arquitectura era simplemente impresionante. Solo puedo imaginarlo. Camboya ha estado en mi lista de deseos durante un tiempo. ¿Qué otras partes del viaje te llamaron la atención? La comida era increíble, especialmente en Vietnam. Probé muchos platos nuevos y deliciosos. Y la gente era tan cálida y acogedora en todos los lugares a los que iba. Eso es impresionante. Siempre son la inmersión cultural y las conexiones las que hacen que un viaje sea realmente especial. Absolutamente. Siento que regresé con un aprecio mucho más profundo por esa parte del mundo. Me cambió la vida. Apuesto a que sí. Experiencias como esa pueden ser muy transformadoras. Me alegro mucho por ti. Parece una aventura increíble. Lección 20. Alimentación saludable. Hola Anna, me he dado cuenta de que últimamente te has preocupado mucho por tu dieta. ¿Estás siguiendo un plan específico o simplemente estás intentando ser más equilibrado? Ha sido un poco de ambas cosas, para ser honesto. No estoy haciendo nada demasiado restrictivo, pero estoy siendo más intencional con mi consumo de carbohidratos. Ya veo, es más un cambio de estilo de vida que una dieta estricta. Es un gran enfoque. Exactamente, no intento eliminar los carbohidratos por completo, pero me concentro en obtenerlos de fuentes más saludables. Eso tiene mucho sentido. La moderación es clave cuando se trata de crear hábitos saludables sostenibles. Definitivamente. He estado incorporando más granos integrales, frutas y verduras, y limitando las cosas procesadas. Bonito. Pequeños cambios como ese pueden marcar una gran diferencia a largo plazo. ¿Has notado algún beneficio hasta ahora? Sí, de hecho. Tengo un poco más de energía durante el día y siento que mi digestión ha mejorado. Eso es impresionante. El progreso gradual es muy gratificante. ¿Estás incorporando otros hábitos saludables junto con los cambios en la dieta? Absolutamente. He estado intentando hacer más actividad física, aunque solo sea una caminata rápida durante la pausa para comer. Es una gran estrategia. Combinar nutrición y movimiento es una combinación muy poderosa. Lección 21. Un estilo de vida saludable. Hola Anna, ¿has probado algún ejercicio nuevo últimamente? Hola John, he estado haciendo mucho ejercicio cardiovascular, como correr y nadar.
Me parece que son excelentes maneras de mantenerse activo y saludable. Eso es impresionante. Tenía la intención de incorporar más ejercicios cardiovasculares en mi rutina. ¿Tienes algún consejo para alguien que acaba de empezar? Absolutamente. Yo recomendaría empezar despacio y aumentar gradualmente la duración y la intensidad. Nadar es una excelente opción de bajo impacto y correr es maravilloso para aumentar la resistencia. Eso es muy útil. Siempre me ha gustado nadar, pero no lo he hecho de forma constante. Tal vez intente incorporarlo varias veces a la semana. Definitivamente pruébalo. La natación es un ejercicio muy completo y también es bueno para las articulaciones. Parece un plan. Gracias por el consejo. Me siento inspirada para empezar mi juego cardiovascular. Lección 22. Inmersos en la cultura. Hola Anna, he oído que estás planeando un viaje a algún sitio. ¿A dónde piensas ir? Oh, estoy tan emocionada. Estoy planeando un viaje a Francia. Siempre he querido sumergirme en la cultura francesa. Eso es increíble. Francia es un país precioso con un rico patrimonio cultural. ¿Has estado allí antes? No, será mi primera vez. Tengo muchas ganas de explorar los lugares de interés, probar la deliciosa comida y tal vez incluso aprender un poco del idioma. Eso es maravilloso. Sumergirse en una nueva cultura es una de las mejores maneras de disfrutar verdaderamente de un lugar. Estoy seguro de que lo pasarás increíble. Eso espero. He estado investigando mucho para aprovechar al máximo mi viaje. Me muero por empaparme de la atmósfera y crear recuerdos inolvidables. Estoy seguro de que lo harás. Avísame si necesitas algún consejo o recomendación una vez que comiences a planificar tu itinerario. Te lo agradezco. Definitivamente me pondré en contacto con usted si tengo alguna pregunta. Gracias por tu apoyo. En cualquier momento. Estoy emocionada por ti y por tu próxima aventura. Disfruta cada momento. Lección 23. Explorando nuevos destinos. Hola Anna, he oído que estás planeando un viaje a algún sitio. ¿A dónde piensas ir? Oh, estoy tan emocionada. Estoy planeando un viaje a Italia. Siempre he querido conocer la rica cultura y los impresionantes paisajes que hay allí. Eso es increíble. Italia es un país precioso con mucho que ofrecer. ¿Has estado allí antes? No, será mi primera vez. Me muero por explorar las ciudades históricas, probar la increíble comida y tal vez incluso aprender un poco del idioma. Eso es maravilloso. Experimentar un nuevo destino por primera vez siempre es muy emocionante. Estoy seguro de que lo pasarás de maravilla. Eso espero. He estado investigando mucho para aprovechar al máximo mi viaje. Parece que va a hacer buen tiempo, así que espero tener algunos días soleados para disfrutar de la atmósfera. Estoy seguro de que el tiempo cooperará y podrás aprovechar al máximo tu estancia allí. Avísame si necesitas algún consejo o recomendación para planificar tu itinerario. Te lo agradezco. Definitivamente me pondré en contacto con usted si tengo alguna pregunta. Gracias por tu apoyo.
En cualquier momento. Estoy emocionada por ti y por tu próxima aventura. Disfruta cada momento. Lección 24. Prepararse para un viaje memorable. Hola Anna, he oído que estás planeando un viaje a un nuevo destino. ¿A dónde piensas ir? Sí, estoy muy emocionada. Estoy planeando un viaje a Japón. Siempre he querido experimentar la cultura única y las increíbles vistas de allí. Japón, eso es fantástico. Me muero por escuchar todo sobre tu experiencia. ¿Ya has empezado a planificar tu itinerario? Lo he hecho. Estoy intentando aprovechar al máximo mi estancia allí, así que estoy buscando diferentes ciudades para visitar y actividades culturales en las que participar. Eso es genial. Japón tiene mucho que ofrecer, desde las bulliciosas ciudades hasta la serena campiña. Estoy seguro de que lo pasarás de maravilla. No puedo esperar, espero que haga buen tiempo para poder sumergirme de verdad en la cultura y las tradiciones locales. Estoy seguro de que el tiempo cooperará. Prepárate para cualquier cosa y podrás aprovechar al máximo tu viaje. Absolutamente. Me aseguraré de hacer las maletas en consecuencia y de tener un plan flexible. Va a ser una aventura increíble. Estoy seguro de que lo pasarás de maravilla. Avísame si necesitas algún consejo o recomendación para finalizar tus planes. Lección 25. Aplicación de la experiencia empresarial. Hola Anna, he oído que últimamente has estado haciendo un buen uso de tu experiencia empresarial. ¿En qué tipo de proyectos has estado trabajando? Oh, absolutamente. Me ha gustado mucho aplicar mi experiencia en ventas y marketing a algunas nuevas empresas. Ha sido una excelente manera de utilizar mis habilidades. Eso es fantástico. Siempre supe que tu perspicacia para los negocios me vendría bien. ¿En qué tipo de proyectos ha participado? Bueno, he estado asesorando a algunas pequeñas empresas para ayudarlas a desarrollar sus estrategias de marketing y optimizar sus procesos de ventas. Ha sido muy gratificante ver el impacto. Eso es maravilloso. Estoy seguro de que su experiencia ha sido inestimable para esas empresas. Es fantástico que puedas compartir tus conocimientos y experiencias. Definitivamente. Ha sido una gran oportunidad no solo para ayudar a los demás, sino también para seguir aprendiendo y creciendo. Estoy muy entusiasmado con los proyectos en los que he participado. Eso es impresionante. Me alegro de que hayas podido hacer un buen uso de tus talentos. Parece una forma satisfactoria de aplicar tus habilidades empresariales. Absolutamente. Ha sido una experiencia maravillosa y estoy deseando ver qué otras oportunidades se me presentan. Siempre estoy ansioso por aprender y asumir nuevos desafíos. Es una gran actitud. No me cabe duda de que seguirá sobresaliendo en sus proyectos comerciales. Sigan con el gran trabajo. Lección 26. Encontrando aventuras al aire libre. Hola Anna, ¿has escalado alguna vez? No, no lo he hecho. ¿Es algo que te gusta? Es increíble. La emoción de escalar una pared rocosa es muy emocionante. Deberíamos intentarlo juntos alguna vez. Suena divertido,
Pero no estoy seguro de ser lo suficientemente valiente para eso. No te preocupes, puedo enseñarte lo básico. Se trata más de técnica que de fuerza pura. No lo sé. ¿Qué pasa si me asusto y me congelo? Eso es normal para los principiantes. Estaré ahí para apoyarte todo el tiempo. Nos acercará a la belleza de la naturaleza. Vale, me has convencido. ¿Cuándo podemos ir? ¿Qué tal este fin de semana? Puedo preparar un almuerzo de picnic y podemos pasar un buen día. Lección 27. Hacer planes de viaje. Hola Anna, tengo que reservar un billete de tren para mi viaje del mes que viene. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Hacia dónde te diriges? Voy a visitar a mi familia en la ciudad. Es un tiro bastante directo, así que no creo que necesite hacer ninguna transferencia. Vale, en ese caso, un tren directo debería ser la opción más fácil. Sin paradas ni cambios en el camino. Genial, eso es lo que esperaba. Odio tener que preocuparme por perder conexiones. Por supuesto, un tren directo es mucho más práctico. ¿Cuándo piensas salir? Pensaba tomar el tren de la mañana del sábado. Así puedo pasar todo el fin de semana con mi familia. Parece un buen plan. Solo asegúrate de reservar tu billete con antelación para obtener el mejor precio. Lo haré. Gracias por el consejo. Te contaré cómo va el viaje. Lección 28. Cómo encontrar el equilibrio a través de la actividad física. Hola Anna, últimamente me he centrado mucho en mi rutina de ejercicios. Ha hecho maravillas con mis niveles de energía. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué tipo de ejercicios has estado haciendo? Siempre estoy buscando nuevas ideas. Bueno, me gusta mucho usar la cinta para hacer ejercicios cardiovasculares. Es una excelente manera de aumentar mi ritmo cardíaco. Y también he estado incorporando algunos ejercicios de fuerza con mancuernas. Es un enfoque muy equilibrado. Combinar el entrenamiento cardiovascular y de fuerza es muy importante para el estado físico general. Exactamente, me parece que el ejercicio cardiovascular realmente mejora mi estado de ánimo, mientras que el entrenamiento de fuerza me ayuda a sentirme más tonificada y con más energía. No podría estar más de acuerdo. A mí me pasa lo mismo. También me gusta hacer algo de yoga varias veces a la semana para tener flexibilidad y atención plena. Ah, sí, el yoga es un complemento maravilloso. También tenía la intención de probarlo. ¿Algún estilo en particular que recomendarías para principiantes? Me gusta mucho Vinyasa Flow. Es una buena práctica dinámica que se centra en vincular la respiración con el movimiento. Vinyasa Flow, lo tengo. Tendré que intentarlo. Gracias por el consejo. La forma física se ha convertido en una parte muy importante de mi rutina. Lección 29. Explorando nuevas oportunidades. Hola Anna, quería hablarte sobre este nuevo cliente potencial con el que he estado hablando en Europa. Suena muy emocionante. Oh, eso es maravilloso. ¿Qué tipo de trabajo harías para ellos?
Bueno, buscan expandir su presencia en línea y necesitan ayuda con su estrategia de marketing digital. Implicaría mucho desarrollo de sitios web y gestión de redes sociales. Eso es lo tuyo. ¿Ya has podido determinar el alcance del proyecto y el cronograma? No del todo, pero según nuestras conversaciones iniciales, parece que sería un compromiso a largo plazo. Quieren revisar realmente toda su huella digital. Eso es genial. Un proyecto a largo plazo como ese podría ser muy beneficioso para usted y su empresa. ¿Ya has empezado a elaborar una propuesta? Estoy en el proceso de hacerlo ahora. Quiero asegurarme de que realmente entiendo sus necesidades antes de armar algo formal. Eso es sensato. Reunir todos los detalles por adelantado te ayudará a crear la mejor solución posible para ellos. Avísame si necesitas ayuda con la propuesta o la investigación. Te lo agradezco. Definitivamente los mantendré informados sobre cómo progresa. Crucemos los dedos para que esto lleve a algo grandioso. Lección 30. Encontrando tu camino. Hola Anna, necesito encontrar un lugar en el centro para una reunión la semana que viene. ¿Tienes alguna sugerencia? Claro, ¿a qué parte del centro intentas llegar? Creo que está justo enfrente de la estación de tren. Oh, perfecto. Eso debería ser fácil de encontrar entonces. La estación es un punto de referencia central. Genial, eso es lo que esperaba. No quiero perderme intentando encontrar el lugar. No, con la estación como punto de referencia, deberías poder localizarla rápidamente. Genial, gracias por la ayuda. Me aseguraré de tener tiempo suficiente para llegar allí. No hay problema en absoluto. Avísame si necesitas otras instrucciones o recomendaciones. Lo haré. Agradezco que se haya tomado el tiempo para asegurarse de que puedo encontrar el lugar de reunión fácilmente. Lección 31. Aire acondicionado. Hola Anna, ¿hay aire acondicionado en la habitación? Sí, la habitación está equipada con aire acondicionado. Es muy cómoda. Eso es genial. Me preocupaba que hiciera demasiado calor. No se preocupe, el aire acondicionado funciona perfectamente. Nos mantendremos agradables y frescos. Maravilloso. Tengo muchas ganas de relajarme en la habitación después de un largo día. Yo también el aire acondicionado hará que sea mucho más agradable. Absolutamente. Me alegro de que el hotel haya pensado en incluirlo. Sí, es una característica importante, especialmente en este clima. Me alegra que lo tengan. ¿Yo también vamos a la habitación y disfrutamos del aire fresco? Lección 32. Opciones de transporte. Hola Anna, ¿has buscado opciones de transporte para desplazarte? Sí, he estado pensando en reservar vuelos o utilizar otros medios de viaje. Genial, ¿qué has encontrado? Quiero asegurarme de que tenemos un plan eficiente. Bueno, los vuelos parecen razonables y también hay servicios de tren y autobús disponibles.
Maravilloso. Una combinación de modos de transporte podría ser un buen enfoque. Definitivamente. De esa manera podemos ser flexibles y ver más del área. Exactamente, revisaré los horarios de vuelos y trenes para ver qué funciona mejor. Suena bien, tener un plan de viaje bien organizado hará que el viaje sea mucho más sencillo. Estoy de acuerdo, arreglaremos todo esto y luego podremos sentarnos y disfrutar del viaje. Lección 33. Solicitar un servicio de despertador. Hola Anna, ¿también puedo solicitar un servicio de despertador para mañana? Por supuesto, deja que me encargue de eso por ti. ¿A qué hora quieres que llamemos? ¿Qué tal las 7 de la mañana? Quiero asegurarme de que tenemos tiempo suficiente para prepararnos. Perfecto, solicitaré un servicio de despertador a las 7 de la mañana. Eso debería darnos un buen comienzo del día. Estupendo, gracias. Quiero asegurarme de que no nos quedemos dormidos accidentalmente y no nos perdamos nada. Lo comprendo perfectamente. El servicio de despertador asegurará que estamos despiertos y listos para partir. Excelente. Agradezco mucho que hayas manejado todos estos pequeños detalles por mí. No hay problema, estaré encantado de ayudarte. Avísame si necesitas algo más. Lo haré. Estoy seguro de que tendremos un día tranquilo y productivo con todo esto arreglado. Lección 34. Solicitar hablar con el gerente. Disculpe, ¿puedo hablar con su gerente sobre este tema? Claro, deja que te llame al gerente. Un momento, por favor. Gracias, se lo agradecería. Quiero asegurarme de que esto se resuelva correctamente. Por supuesto, el gerente estará encantado de atenderle. Se toman muy en serio la satisfacción del cliente. Me alegra oír eso. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución. Absolutamente. El gerente escuchará sus inquietudes y trabajará con usted para encontrar la mejor solución. Excelente. Espero poder hablar con ellos. Estupendo, traeré al gerente ahora mismo. Estarán encantados de atender sus necesidades. Agradezco tu ayuda para resolver este problema. Ha sido un placer trabajar con usted. Lección 35. Acercarse con paciencia y empatía. De acuerdo, abordemos esta conversación con paciencia y empatía. Por supuesto, esa es la mejor manera de encontrar una solución. Estoy aquí para escuchar y entender sus preocupaciones. Agradezco mucho tu disposición a trabajar conmigo en esto. Significa mucho. Por supuesto, mi objetivo es brindar el mejor servicio posible y garantizar que esté completamente satisfecho. Puedo decir que realmente te preocupas por resolver este problema. Hace una gran diferencia. Gracias, me esfuerzo por tratar siempre a nuestros huéspedes con el máximo cuidado y respeto. Es evidente en su enfoque. Estoy seguro de que podemos resolver esto juntos. Estupendo, me alegro de que estemos en la misma página.
Vayamos paso a paso y exploremos todas las opciones. Perfecto. Estoy lista cuando tú lo estés. Sé que llegaremos a una resolución positiva. Lección 36. Albergues y conexiones sociales. Hola Anna, ¿has pensado en alojarte en albergues durante tus viajes? Pueden ser bastante baratos y una excelente manera de conocer gente nueva. Hey, Ion, es una buena idea. He oído que los albergues pueden ser una buena experiencia social. ¿Tienes alguna experiencia con ellos? Sí, me he quedado en unos pocos y disfruté mucho del ambiente social. Puedes conocer a viajeros de todo el mundo. Eso suena muy bien. ¿Algún consejo para los huéspedes que se alojan por primera vez en un albergue como yo? Bueno, yo recomendaría empezar por los albergues que tienen buenas críticas por su ambiente social y sus actividades. De esa forma, es más probable que conozcas a otros viajeros con los que explorar. Genial, lo comprobaré. ¿Algún otro consejo antes de reservar mi primera estancia en un albergue? Sé de mente abierta y amable. Los albergues son una excelente manera de salir un poco de tu zona de confort. Estoy seguro de que te lo pasarás genial. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de ver el aspecto social. Gracias por la gran recomendación. No hay problema. Me alegro de haber podido ayudar. Los albergues son una opción fantástica, especialmente si quieres hacer nuevos amigos durante tus viajes. Lección 37. Consejos de yoga para principiantes. Hola Anna, ¿estás pensando en probar yoga durante tu viaje? Ya sabes, lo soy. Siempre he querido intentarlo, pero soy un principiante total. ¿Tienes algún consejo? Definitivamente comience con clases para principiantes. Los instructores lo guiarán a través de los conceptos básicos. Eso tiene sentido. No me gustaría lanzarme a algo demasiado avanzado de inmediato. Exactamente, y escucha a tu cuerpo, no te esfuerces demasiado, especialmente si eres nuevo en él. Buen punto. No quiero exagerar y acabar lesionado. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Sí, sé paciente contigo mismo. Se necesita tiempo para acostumbrarse al yoga. Concéntrate en tu respiración y disfruta del proceso. Es un consejo muy útil. Lo tendré en cuenta cuando me inscriba en mi primera clase de yoga. Gracias. No hay problema. Estoy seguro de que lo harás muy bien. El yoga es una manera increíble de mantenerse activo y centrado durante sus viajes. Lección 38. Empacar para un viaje. Hola Anna, ¿estás lista para tu gran viaje? Hola John, ya voy a llegar. Estoy muy emocionada, pero un poco abrumada por hacer las maletas. Te escucho. Empacar puede ser complicado, especialmente para un viaje más largo. ¿Cómo lo has abordado? Bueno, intento empacar poco y llevar solo lo esencial. Pero no estoy seguro de lo que realmente necesitaré. Es un buen comienzo. Yo recomendaría hacer una lista de los conceptos básicos y luego agregarlos gradualmente. Es una idea genial. ¿Tienes algún otro consejo para quienes viajan por primera vez como yo?
Veamos. Asegúrate de empacar ropa versátil que se pueda mezclar y combinar. Y no olvides cosas como un banco de energía y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Ah, sí, el banco de energía es imprescindible. Definitivamente lo agregaré a mi lista. ¿Algo más que no deba olvidar? Tal vez un chubasquero ligero, por si acaso. Ah, y no empaques demasiado, siempre puedes comprar cosas por el camino si lo necesitas. Lección 39. Desarrollar hábitos saludables. Hola Anna, últimamente he estado intentando crear una rutina matutina más saludable. ¿Algún consejo? Oh, eso es genial, John. He estado intentando hacer lo mismo. ¿Qué tipo de hábitos saludables has estado intentando incorporar? Bueno, me he levantado un poco más temprano para salir a correr por el parque. Realmente me ayuda a sentirme con más energía durante el día. Es una idea maravillosa. He descubierto que incluso una caminata de 20 a 30 minutos puede marcar una gran diferencia. Y beber más agua por la mañana es otro hábito que he adquirido. Ah, sí, mantenerse hidratado es muy importante. Tendré que empezar a hacer eso también. ¿Tienes algún otro consejo que te haya funcionado bien? Déjame pensar. Intento limitar el tiempo frente a la pantalla por las tardes y, en cambio, leo un libro antes de acostarme. Eso realmente me ayuda a relajarme. Es una idea genial. Tenía la intención de volver a leer más. Tendré que intentarlo. Gracias por el consejo. Me entusiasma implementar algunos de estos hábitos saludables. Por supuesto, me alegra poder ayudar. Avísame cómo te va y si encuentras algún otro buen consejo en el camino. Lo haré. Lo agradezco. Está bien, me voy al gimnasio. Nos vemos más tarde. Lección 40. Explorando las opciones de viaje. Hola Anna, ¿ya tienes tus planes de viaje? Hola John, sigo explorando algunas opciones. Estoy abierto a diferentes ideas, para ser honesto. Es un buen enfoque. Siempre es bueno tener la mente abierta a la hora de planificar un viaje. Definitivamente. No busco nada demasiado específico, solo una experiencia memorable. Eso es genial. ¿Está considerando alguna región o tipo de destino en particular? Bueno, me atraen los lugares con un rico patrimonio cultural y hermosos paisajes naturales. Eso abre muchas posibilidades. ¿Alguna idea sobre Europa, Asia o Sudamérica? Todas suenan increíbles. Sinceramente, estoy un poco abrumado por todas las opciones. Lo entiendo. Con tantos lugares increíbles para elegir, puede ser difícil decidir.